A todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, soy Antonia Sajardo y soy profesora de la Universidad de Valencia, donde pertenezco al área de emprendimiento en Economía Social y Sostenible, el aula Empresocial y al Instituto Universitario de Políticas Públicas en Bienestar Social. Para todos los integrantes del aula Empresocial y de manera particular para mí, es un enorme placer poder estar aquí, iniciando este particular ciclo de jornadas. Y ello no es sino gracias a la sensibilidad de las personas que conforman Caixa Popular y a la cabeza de ellas a Paco Alonso. Hoy abrimos un ciclo de jornadas de carácter transdisciplinar que se aglutinan bajo el título de Organizaciones Conscientes. Si tuviese que iniciar mi intervención con una frase, no sería otra que la siguiente. Si anhelamos que cambien los frutos, debemos cambiar primero las semillas. Organizaciones conscientes, sí. Organizaciones que apuestan decisivamente por conjugar economía con salud y bienestar, lo prosaico aunque necesario y lo humano, las personas, mente, cuerpo y espíritu, sabiendo que lo primero no puede generarse si se obvia, se banaliza o se instrumentaliza lo segundo. Organizaciones conscientes, antídoto y buque insignia frente a las evidencias y contradicciones, enfermedades del sistema económico dominante y a sus formas predominantes de hacer empresa, de actuar en economía. Pobreza, desigualdad, hambre frente a excedentes productivos, economía sumergida, ilegal, desempleo crónico, carencia de expectativas laborales, alarmante desempleo juvenil, deificación del dinero, tecnología y materia, contaminación, sobreexplotación, extirpación de especies, guerras, golpes de Estado, enfermedad, hikikomori, estrés o la depresión como segunda causa de discapacidad frente a las enfermedades cardiovasculares en este siglo XXI del progreso, la globalización y la sostenibilidad. Evidencias entrelazadas merced a una sola idea. El sistema está concebido como ajeno al ser humano y donde su desarrollo lo deglute sin piedad, considerándolo como un mero medio para la consecución de sus objetivos. Un sistema tamizado de crisis alimentarias, climáticas, sanitarias y bélicas, que no conforma un modo adecuado de satisfacer las necesidades humanas. Un sistema basado en la exclusiva racionalidad mercantil, maximizadora per se, el más puro individualismo y un egoísmo económico medular, aséptico de valores, que bajo el tapiz de la libertad de empresa y de elección determina enormes, lastrantes y contradictorias desigualdades económicas y sociales, donde el valor añadido social se torna negativo. Un modelo de actuación económica que se haya imbuido por los parámetros de la avidez, la envidia, la desconfianza, la irresponsabilidad, la desconsideración y el egoísmo, el miedo, la tristeza, y donde los individuos se perciben parte y piezas de una gran e inercial maquinaria ante la que nada parece que pueda hacerse. Un sistema que diluye con premeditación la centralidad del ser humano en el mismo y que trata con el rigor de la indolencia su hibridación primigenia y finalidad última en el seno del proceso de desarrollo socioeconómico, alejándolo cuando no excluyéndolo y convirtiéndolo en un mero servidor del mismo. Y todo ello con su correlato en el comportamiento organizacional y su mayoría demasiado orientado a la propia conservación financiera, marginando por completo su dimensión humana, donde más allá de su tamaño, el denominador común de demasiadas organizaciones es tomar decisiones y desarrollarse por pura inercia, sin tiempo para reflexionar y cuestionarse su función, su motivación y su funcionamiento. Organizaciones que no están dirigidas por la consciencia, sino por un mero instinto de supervivencia económica, determinante, por ejemplo, en España de que apenas 2 de cada 10 personas empleadas se sientan comprometidas con los objetivos de su organización. Ambientes laborales protagonizados por el denominado despido interior, es decir, un estado de ánimo caracterizado por la insatisfacción y el resentimiento de las personas empleadas hacia su organización. Personas que se han autodespedido ellas mismas, que siguen yendo a la oficina, pero están presentes solo de cuerpo, porque su corazón y su alma están ausentes. Y es que, ¿cuál sería la motivación que tiene una persona para dar de sí lo mejor si se la considera como un mero medio, tratándola como cualquier máquina? Y así surgen las enfermedades corporativas, como el estrés, el síndrome del trabajador quemado, la depresión convertida en un fenómeno normalizado, con el imparable absentismo, que en cifras estimadas muestra que más de 1 millón de personas en España falta cada día su puesto de trabajo, lo que cuesta a nuestro país más de 64.000 millones de euros al año,
lo que equivaldría al 6% del PIB aproximadamente. Y en este contexto, hoy en día asistimos a la denominada era del conocimiento, era que debe concebirse como una clara invitación al despertar de la humanidad en su conjunto, una era de la consciencia, donde a poco que uno se coloque las lentes para ver, se evidencian iniciativas, vocecillas que semejan discordantes, pluralidad de formas, modelos de hacer las cosas, intervenciones innovadoras, mixtura de formas que ponen en clara evidencia que la sociedad, las organizaciones y las personas en su seno laten, sienten, se reinventan y actúan, y donde las ideologías quedan de facto a un lado, apelando al sustrato final que les une, el ser humano, su humanidad. Un halo de luminarias conformado por organizaciones conscientes que a buen seguro nos deben indicar el camino. Y es que las organizaciones conscientes ubican al ser humano en su núcleo de todo proceso, de toda actividad, de toda acción, la centralidad de la persona como motor, como enzima creador de realidades vivibles, amables, integradoras, justas, realizantes, capacitantes y, por supuesto, rentables. Organizaciones semilla que promueven el camino en la manera de ver las cosas, en el sistema de creencias, de comprender y de interpretar lo que sucede, propiciando alternativas y retadoras formas de pensar, de sentir y de interactuar con las circunstancias. Como decía Carl Jung, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Organizaciones reales, con una sensibilidad especial, que fomentan el autoconocimiento y el autocontrol de las personas que las integran, en pro de un equilibrante clima de grupo. Organizaciones que favorecen las interacciones amables y de crecimiento mutuo entre los trabajadores, los equipos y los departamentos, donde imperan los que son cohesionados, los equipos creativos, eficientes y eficaces, unidos sobre valores como la cordialidad, la colaboración, el apoyo mutuo y la empatía. Organizaciones que establecen relaciones respetuosas con el entorno social y medioambiental. Organizaciones que disponen de un equipo de líderes comprometidos, líderes inspirados, que lideran desde el alma, que son capaces de mantener el rumbo y lograr la total transformación de la organización. Organizaciones que tienen claro que el conocimiento, la salud, la inteligencia, la creatividad, la felicidad, las emociones y el talento de las personas que las conforman son su principal fuente de riqueza. Organizaciones que miran, que escuchan, que trabajan desde los valores, que cuidan, que miman con vocación para y por las personas, su complejidad y su carácter plural, y que solo de esta manera conciben y retan a la excelencia. A lo largo de este primer ciclo que hoy presentamos e iniciamos, se incorporan 5 jornadas con periodicidad mensual que abordarán temas diferentes pero transversales: nuevas tecnologías al servicio del impacto social, éxito y felicidad, emociones, promoción de la salud y el valor de la confianza serán tratados con rigurosidad y esmero por cada uno de los expertos que hemos seleccionado. Temas genuina e intrínsecamente humanos que deben ser hábilmente urdidos, hilados por toda organización que aspire a ser excelente, a ser una organización consciente. El formato de abordaje de cada una de las jornadas no se circunscribe de manera tradicional al uso de la clase magistral, que implica una conferencia, sino que hoy todos y todas los que bien en presencia o bien online estamos aquí, vamos a abrir una ventana de percepción, como observadores y observadoras ávidos de saber, de conocer lo que a modo de diálogo de amigos nuestros expertos nos van a relatar. Tras ello recapitularemos las principales ideas a través de unas palabras de conclusiones. Además, con esta vocación transdisciplinar con la que ha sido diseñado el ciclo de jornadas, cada una de ellas va a ser realizada en un espacio distinto, ámbito vinculado con la temática objetivo abordada. Así, junto a la sede de Caixa Popular, compartiremos jornada en Cámara Valencia, en el Hospital IMED Valencia y en la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, a los que deseo a todos ofrecer desde ya mi más y profundo agradecimiento por su complicidad desinteresada.
Así, hoy en este espacio de Caixa Popular realizaremos la primera jornada centrada en la tecnología blockchain al servicio del impacto social, a cargo de Salva Pérez y de Pilar Alguacil, como conferenciante, relator y discursante, respectivamente. El próximo 31 de marzo, y en el Salón de Grados de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, realizaremos la segunda jornada, donde Jaume Gurt dialogará de éxito y felicidad con una servidora como discursante. La tercera jornada tendrá lugar el 28 de abril, en el Salón de Reuniones del Hospital IMED Valencia, de la mano del doctor Ángel Escudero y el profesor Manuel Alegre, conversando sobre promoción de la salud en las organizaciones. El día 26 de mayo, Emilia Altur y una servidora como discursante, en la sede de Cámara Valencia, abordaremos y charlaremos sobre emociones y entornos saludables en las organizaciones. Este ciclo de jornadas concluye el 30 de junio, aquí de nuevo, en esta casa, en Caixa Popular, acometiendo como tema el valor de la confianza mediante una conversación entre Miki Bilbao y Pilar Alguacil como discursante. Espero y deseo de corazón que este primer ciclo de jornadas suscite al menos tanto interés como en la pasión con la que fue concebido y genere el impacto necesario en las mentes de las personas de toda organización que, a modo de lluvia fina, propicie ese sustrato necesario en el que sembrar las semillas del anhelado cambio desde el alma. Muchas gracias y vamos a comenzar con esa ventana donde vamos a tener a Salva Pérez. Su currículum es larguísimo. Yo solo les diré que es una persona que conoce muy bien las nuevas tecnologías, es experto es graduado en informática, emprendedor, mentor de realidades nuevas, emprendedor social. Y por otro lado, como discursante, tenemos a Pilar Alguacil, que es catedrática de Derecho Tributario en la Universidad de Valencia y directora del Aula Empresocial. Yo ya no os quito más tiempo y ellos entran en escena. Muchas gracias. Bueno, hola Salva. Muy buenas, hola Pilar, hola a todas y todos. Hola a todos. La verdad es que el tema del blockchain es un tema pues, que suscita sobre todo, me imagino, ¿no? A todos los que están presentes en la sala virtual y en la sala presencial, suscita sus dudas e incluso un poquito de miedo, porque todos hemos oído hablar de que el blockchain, la digitalización, un poco se nos viene encima y no sabemos cómo eso va a transformar nuestro mundo, ¿no? Y es algo que queremos, por eso un poco hemos querido empezar este ciclo de jornadas que ha diseñado Toni, empezando por lo más duro, empezando por a qué se tienen que enfrentar también las empresas hoy en día si quieren ser innovadoras en el terreno social, tecnológico, económico y medioambiental. Bueno, yo, antes de que Salva empiece a comentar, voy a hacer una pequeña introducción porque pensamos en la tecnología como algo totalmente distinto de los valores sociales y de los objetivos de desarrollo sostenible y de toda la sostenibilidad a la que queremos encaminarnos. Entonces, quería hacer una pequeña introducción para que veamos cómo la tecnología impacta significativamente precisamente en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cómo ese impacto que tiene la tecnología puede hacer a nuestro mundo más o menos sostenible. Yo creo que no hará falta que os cuente los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos sabemos la Agenda 2030, cómo surge en la ONU y bueno, pues finalmente se llega a esa concreción en 17 objetivos de 69 metas, que están ahí, los veis en pantalla, y que yo creo que ya todos un poco conocemos. A mí me gustaría entrar un poquito más específicamente, bueno, pues también en el tema de la implicación que tiene la tecnología con estos objetivos. De hecho, bueno, pues en el plan que tenemos estratégico en España para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030, una de las políticas palanca es precisamente la digitalización, precisamente aumentar la digitalización y la tecnología, especialmente en las pymes, especialmente en las empresas más pequeñas. Y por eso ya vemos que desde el gobierno se considera que es importante para, bueno, pues como uno de los instrumentos aceleradores para contribuir al desarrollo de estos objetivos.
De hecho, en la ONU, bueno, pues la International Telecommunication Union, que agrupa bueno, pues a las entidades más importantes sobre el tema de las telecomunicaciones, en fin, no voy a contaros toda la historia, ya tiene un informe sobre el impacto de las telecomunicaciones y de la digitalización en la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Y tenemos, bueno, pues la verdad es que todos sabemos que estos objetivos de desarrollo sostenible tienen que hacerse todos juntos a la vez, porque no tiene sentido que vaya uno por delante y los demás se queden detrás, pero es que la digitalización y la tecnología son un instrumento necesario para la consecución de todos ellos. Sería como pues, una herramienta fundamental. En ese sentido, ya tenemos como que hemos visto la experiencia de la pandemia, en la pandemia y sobre todo en el confinamiento mundial, hemos tenido la experiencia de cómo las tecnologías han conseguido que la economía siguiera funcionando y el mundo siguiera funcionando, aunque fuera a otro ritmo, y eso ha conllevado a bueno, pues un desarrollo bastante amplio de la implantación de la tecnología en las empresas, pero también la propia pandemia ha conseguido una desaceleración económica con la que nos tenemos que enfrentar y que de alguna manera penalizaría o entorpecería el cumplimiento de estos objetivos, con lo cual tenemos que ver un poco qué impacto tienen. A mí me gustaría hacer un breve repaso para que veamos que en todos los objetivos de desarrollo sostenible, no es más que otros, evidentemente, pero en todos la tecnología tiene mucho que ver, tiene mucho que decir y para bien y para mal, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí que el objetivo 1 es erradicación de la pobreza. Pues aquí estamos en la sede de una entidad de crédito. Pues una de las cuestiones que ocurre, que más empobrece es la falta de acceso a la financiación. Y ahí la tecnología tiene mucho que hacer. Ahí se puede conseguir, es mucho más fácil conseguir financiación con los medios digitales de que ahora disponemos que antes. También en el campo, en el objetivo de lucha contra el hambre, pues nos encontramos, por ejemplo, entre otras muchas cosas, con el desarrollo tecnológico que lleva a las empresas agroalimentarias siendo más sostenibles y utilizando menos productos, digamos, contaminantes, tener cosechas más abundantes, una cierta periodicidad, una cadencia. Y de hecho, bueno, yo esto lo conozco de primera mano, las empresas agroalimentarias en la actualidad pues utilizan la tecnología muchísimo en toda la producción, distribución y además también utilizan mucho el blockchain. En el tema de la salud, por ejemplo, la medicina, la telemedicina ha sido fundamental en el confinamiento y ha venido para quedarse. Y esto además contribuye a otros objetivos de desarrollo sostenible como la reducción de la desigualdad y otros, ¿no? Porque permite llegar, la salud permite que llegue a más sitios. En la educación ocurre lo mismo, es decir, que se puede aprender ahora con el móvil. Teniendo un móvil ya se puede ir a clase. Evidentemente no es lo mismo, todos lo sabemos, pero esto nos permite, de hecho, esta sesión de hoy es un ejemplo. La verdad es que la tecnología nos ha permitido ahora llegar a muchísima más gente. Nosotros desde la universidad nos hemos dado cuenta de lo útil que es. Antes hacíamos, en mi área de conocimiento, que somos 4 gatos, porque no es que le gusta a todo el mundo lo del derecho tributario, pues antes para reunirnos siempre nos reuníamos solo cuando íbamos a Madrid, porque claro, porque no éramos nunca bastantes en una provincia como para que hubiera masa crítica. Ahora ya se hacen congresos en toda España y acudimos todos, porque más de la mitad acudimos digitalmente, acudimos online. Bueno, pues también tenemos con el tema de la igualdad de género. La brecha digital entre hombres y mujeres existe a nivel mundial. Desde luego no existe exactamente igual en el mundo más desarrollado que en el mundo menos desarrollado. O sea, digamos que en las economías más potentes la brecha digital es poca, pero en el mundo menos desarrollado la brecha digital es enorme. Es enorme. Es algo con lo que tenemos que luchar porque está generando más desigualdad de género, esta brecha digital, igual que la brecha científica. Y lo mismo ocurriría con el objetivo de gestión del agua. La tecnología aquí sirve desde para la gestión del agua a nivel público, gestión de residuos para no contaminar, y, en fin, ya hemos visto como la gestión del agua también para riegos. Ahí la tecnología tiene muchísimo que decir y nos puede ayudar a ser más sostenibles. Tenemos, en el caso de las energías renovables, ahora la verdad es que ahora la utilización de la tecnología está permitiendo utilizar más las energías renovables
y nos está permitiendo hacer cosas como, por ejemplo, las comunidades energéticas locales o comunidades energéticas de otro tipo. Esto es un tema muy interesante que nos permite, la verdad, nos va a permitir digamos, el cumplimiento de objetivos de sostenibilidad medioambiental, económico y social, porque nos va a permitir obtener energía más barata, más accesible para todo el mundo y más sostenible medioambientalmente. Aquí he traído algunos ejemplos. Bueno, en trabajo digno, las tecnologías están permitiendo el emprendimiento y el trabajo y están creando puestos de trabajo. Si se utilizan adecuadamente, pueden conseguir contribuir a este objetivo del trabajo digno. Otra cosa es, pero tenemos que ver cómo se utilizan, no es lo mismo utilizarlas para hacer riders que trabajan de una manera que hay que reivindicar su carácter laboral. Sin embargo, desde otras experiencias muy diferentes, se está consiguiendo que empresas altamente tecnologizadas estén dando unas condiciones de trabajo mucho más dignas y mucho más creativas y democráticas que las empresas tradicionales. Y bueno, en la reducción de la desigualdad, la tecnología nos permite también llegar a más gente, especialmente a los colectivos desfavorecidos y a los discapacitados. Especialmente en este último caso se está consiguiendo muchas. Yo, por ejemplo, siempre pongo de manifiesto que en clase también lo digo, que hay empresas que están trabajando con personas con ciertas discapacidades importantes y que lo pueden hacer porque son empresas altamente tecnológicas. Y ahí esas personas pueden expresar todo su potencial y no necesitan tener todas las habilidades que los demás tienen, porque las que tienen las pueden utilizar muy bien. En el tema de ciudades y desarrollo sostenible, a mí me gustaría destacar el fenómeno de las Smart Cities y de las Smart Sustainable Cities, ¿no? de las ciudades inteligentes y sostenibles. La verdad es que aquí la tecnología tiene que ayudar mucho a que las ciudades sean más amables, más humanas, más consideradas con colectivos que normalmente no se han visto visualizados, como las mujeres o los discapacitados o los que tienen algún impedimento de movilidad, y también ciudades que utilizando bien la tecnología puedan ser medioambientalmente más agradables y más sostenibles. Consumo responsable, aquí este sería el objetivo 12, es quizá donde la tecnología más papel tiene que decir. En lo bueno y en lo malo. Por una parte tenemos con que la verdad es que la tecnología podría permitirnos un consumo mucho más responsable porque no tendríamos que utilizar materiales de usar y tirar, sino que podemos utilizar la tecnología de forma que el consumo sea mínimo en materiales, en recursos escasos y en recursos de difícil reposición, sería la idea. Pero por otro lado también, digamos que el consumo responsable vendría por la posibilidad de que nos da la tecnología de desmaterializar el consumo, de poderlo hacer a través de cauces tecnológicos y, por tanto, ya no tenemos que utilizar cada vez un elemento físico que luego pueda, por una parte, que tengamos que extraerlo, por otra parte, haya que transportarlo, por último, haya que tirarlo, ¿no? Entonces, que esto, la verdad es que sería la parte positiva. La parte negativa estaría que también ya afecta a la lucha contra el cambio climático. La parte negativa sería que el mayor consumo de elementos electrónicos unido a la obsolescencia programada que está operando en muchos de, no solamente los electrónicos, sino también en los eléctricos, está llevando a una basura tecnológica brutal. Yo solamente, vamos, por poner un ejemplo que me llama particularmente la atención, hablaría de la basura tecnológica que hay ahora mismo alrededor de la Tierra y que está, de hecho, a la NASA, por ejemplo, u a otras agencias, les está impidiendo hacer cálculos precisos para las siguientes expediciones espaciales. O sea, que no solamente estamos contaminando con la basura tecnológica la Tierra, sino ya estamos expandiéndonos. También podemos utilizar las nuevas tecnologías para la protección del medio submarino de muchas formas, pues para medir cómo están funcionando los glaciares, por ejemplo, para ver para detectar las manadas de animales submarinos y ver cómo va su crecimiento o su decrecimiento. En fin, hay muchas cosas que podemos hacer y lo mismo con el medio ambiente terrestre. Ahí el Big Data nos da mucha información sobre cómo está evolucionando
el medio ambiente terrestre, que bueno, pues ya no quiero entrar en cómo está porque todos tenemos una idea. Y por último, la tecnología se puede utilizar en el último de los, en Paz y Justicia, especialmente en el ámbito de la gestión gubernamental. O sea, el tema de la administración electrónica yo creo que es fundamental, además es una fórmula que incide mucho en el objetivo 12, en el tema del consumo responsable, la eliminación del papel, la rapidez de los trámites que esto permite, liberar una cantidad de tiempo impresionante, aumentará la productividad sin aumentar el trabajo y, bueno, pues quizá este tipo de cosas. Por último, ahora sí, alianzas, y que sería el último de los objetivos, que es el típico objetivo instrumental, que siempre decimos que, bueno, pues aquí también las tecnologías consiguen poner en tiempo muy corto en contacto a todo el planeta y nos pueden permitir construirlo o destruirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco con esto ya os dejo aquí sencillamente, bueno, pues hay un informe de la UIT que he nombrado antes, pero hay también un informe muy bonito del Pacto Mundial de la Red de España, que son 7 formas en que la tecnología contribuye a los ODS, que bueno, que no voy a explicar, pero que sí que recomiendo mirar porque está muy bien, muy sucinto, pues experiencias concretas de cómo podemos mejorar el objetivo de ODS. Y yo creo que llegamos a tiempo, están aquí las un poco señaladas y bueno, pues yo sí que os recomiendo, la verdad que si estáis interesados en el tema, la verdad que os sorprenderíais de las cosas que con la tecnología pueden hacer las empresas. Y ya cerramos esta pequeña introducción que he intentado hacer lo más breve posible porque lo interesante de verdad de hoy es la charla que nos va a dar Salva y que nos va a hablar del blockchain y del impacto que puede tener social este blockchain. Y lo primero es preguntarle, Salva, cuéntanos un poco lo que es el blockchain, porque muchos de nosotros, la verdad, ya nos gustaría enterarnos, ¿no? Bueno, pues gracias por invitarme, primero que nada, tanto a Tony como a Mesa Popular, como a Aula Emprend. Y bueno, sí, esta parte que voy a tratar yo, pues es interesante, no voy a decir lo contrario, pero me ha parecido muy apasionante también un poco ver esa visión de los ODS desde ese trasfondo de la digitalización. Me parece algo muy interesante que tiene mucho que ver con lo que vamos a comentar ahora y, por supuesto, la bellísima introducción de Antonia en esta, como le he dicho ya anteriormente, esta bella serie de conferencias son las entidades conscientes, las organizaciones conscientes. Bueno, el blockchain, yo lo que pretendo principalmente es que nos quitemos el miedo, porque cuando aquí hablas de blockchain, enseguida todo el mundo empieza a pensar en el Bitcoin, la especulación, armas, drogas, mercado negro. Hoy es en prensa, en televisión y demás que salen, hablan de las criptomonedas y enseguida te están diciendo eso es para especular, cuidado con las estafas, etcétera, etcétera. Eso es cierto, eso existe, pero exactamente igual con los euros, con los dólares, con otro tipo de valores, de activos, pues pasa exactamente lo mismo. Yo, pues, me gustaría explicar un poco lo que es el blockchain. Si el blockchain no es un invento de ahora, esto viene del siglo pasado realmente. Lo que ocurre es que en aquel entonces las tecnologías de la comunicación no tenían la capacidad de absorber o de darnos las características que son necesarias. ¿A qué me refiero? Básicamente, el blockchain es una combinación de la tecnología peer-to-peer, es decir, el que más y el que menos, la que más y la que menos ha gastado para bajarse música de un modo no demasiado legal. No la hemos hecho nadie. Y el Napster y el Elephant y todo esto, y las técnicas criptográficas. Esa unión nos da la capacidad de generar lo que es un blockchain. ¿Qué es un blockchain? Si traducimos literalmente, es la cadena de bloques. La cadena de bloques es una base de datos, realmente es una base de datos totalmente descentralizada, distribuida, inmutable, es decir, cuando tú escribes algo en esa cadena de datos ya no se puede cambiar, sería totalmente imposible cambiarlo, pública, imaginaos la fuerza que tiene esto, y basada en mecanismos de consenso. Vamos a explicarlo con palabras más sencillas.
Imaginamos, aquí pues estamos 15, 20 personas. Imaginaos que las 15, 20 personas todos tenemos un mismo registro con la misma información. Y cuando yo anoto una información en mi base de datos, todas las demás personas anotan la misma información. Y todas tenemos acceso a la misma información en el mismo momento. Si yo cambio algo de un modo oscuro, como el resto de personas no lo han cambiado, enseguida se vería que lo he hecho mal. Entonces, pero claro, ¿qué ocurre? Yo a lo mejor estoy aquí ahora tratando algo con Pilar, llegamos a un acuerdo, hacemos una transacción y al mismo tiempo en el otro lado se está haciendo otra transacción diferente. ¿Cuál es, digamos, la información que tenemos que poner en ese bloque? Tenemos que llegar a un consenso entre todos los nodos que hay para decidir cuál es la transacción, cuál es el conjunto de transacciones que ponemos en el bloque. Y esos son los mecanismos de consenso a los que me refería. O sea, por lo que podemos ver, a pesar de que mucha gente puede asociar blockchain con otras cosas que ocurren en Internet, como puede ser la Deep Web y cosas oscuras y negras, en realidad el blockchain es una tecnología que aporta transparencia, ¿no? Porque cuando dices público, te refieres a que está abierto al público, ¿no? Sí. Tú, por supuesto, blockchains, hay privados y hay públicos. Los que realmente tienen la banca tienen sus blockchains privados. Todo esto del Bizum y todo esto, ¿cómo creéis que funciona? Funciona utilizando este tipo de tecnologías con sus propios blockchains privados. Pero los realmente potentes, los que tienen capacidad de desarrollo para la sociedad, para la comunidad, son aquellos que son públicos. De hecho, cualquier tipo de transacción que puedas hacer en tu blockchain tiene un identificador, un hash que se llama. Tú te vas al explorador del blockchain concreto que estás utilizando, pones el hash y te sale todo el histórico de qué hay dentro de esa transacción, que no hay, etcétera, etcétera. Antes de llegar ahí, o sea, que sería un poco como, por ejemplo, yo que soy abogada, ¿vale? O sea, el registro de la propiedad, que tú vas allí y te salen todas las transacciones. Perfecto. Y entonces tú podrías hacerlo, o sea, tú irías y lo verías como una aplicación que se van viendo todas las transacciones, ¿no? Sí, tú imagínate, fíjate, has puesto un ejemplo perfecto. Tú imagínate que realmente se da la visión real de la pureza y de la fortaleza que tiene el blockchain en aportar confianza. Realizamos una transacción, te vendo mi casa o tú me vendes la tuya, llegamos al acuerdo y en lugar de tener que registrarlo en un notario o tener que registrarlo en el registro de la propiedad, porque al final el notario y el registro lo que hacen es dar fe, claro, aportar la confianza necesaria para que si tú el día de mañana dices que no me la has vendido o yo te digo que no te la he comprado, que esa disputa se pueda aclarar. Pues imagínate que esa transacción quede registrada en un lugar donde es inapelable lo que pone ahí. Lo que pone ahí es verdad pura, no hay forma. ¿Quién da la confianza ahí? La propia tecnología del blockchain. Ya. Eso es a lo que me refiero cuando hablo de la inmutabilidad. El hecho de que la tecnología no pueda ser modificada, ¿no? Y el hecho de que tengan que estar de acuerdo todos los nodos. Efectivamente. Exacto. Ahí en esos... Que no tenga que haber distorsiones, o sea, que no tenga que haber turbulencias. Efectivamente. Fíjate, en tu presentación hablabas de toda la basura tecnológica, ¿no? que va ocurriendo. Claro, cuando nos hablan de blockchain, nos hablan del Bitcoin principalmente y nos hablan, pues bueno, de la gran cantidad de hardware que es necesario para realizar el minado. El proceso de minado realmente es cuando se va a producir un consenso entre los diferentes nodos que realmente mantienen la base de datos, esta base de datos descentralizada, ahí hay una competición para resolver un problema matemático y el primero que llega a la resolución, ese es el que gana, ese es el que valida el bloque y como premio recibe un porcentaje, una cantidad de bitcoins que sí, pero aquí llegamos... Sí, perdón. Déjame, sí, no, desde luego. Eso tiene un consumo de recursos energéticos y de software, de hardware, perdón, impresionante, lo que hace que no todo el mundo pueda acceder a él. Eso es el Bitcoin. Por favor, cogemos Bitcoin y lo quitamos de este discurso. Quitémoslo de la cabeza porque pues, siempre que hablamos de criptomonedas, la mayoría de las ocasiones enseguida viene el tema del Bitcoin a la cabeza, que no es sostenible, que es únicamente para especular. Sí,
Pero es que blockchain no es Bitcoin, blockchain es algo muchísimo más amplio. Yo cuando te he interrumpido, que he hecho mal, justamente es que hay una cosa que nos ocurre a los que oímos hablar de esto y es que te empiezan a explicar cómo funciona y no sabes para qué es. ¿Me explico? Entonces, a mí me gustaría que explicaras un poco que el blockchain es una tecnología y que las monedas son una de las formas de aplicación de esa tecnología. No sé si lo he dicho yo bien. Sí, más o menos. Fíjate, al final es una tecnología. Tú tienes una red con cientos, con miles de ordenadores, de esos miles o cientos de miles de ordenadores. No todos son nodos validadores, no hay un número determinado de nodos validadores que son los que realmente sostienen la infraestructura. Y claro, eso genera unos costes que de algún modo hay que soportarlos. Entonces, ¿cómo se soportan esos costes? Esos costes se soportan haciendo pequeños pagos de lo que se llama el gas. Cuando haces una transferencia al blockchain, cuando escribes algo en el blockchain, tú tienes que pagar un poquito de gas. Los usuarios de Ethereum, cuando me oigan decir un poquito de gas, me dirán, este está loco, porque es insano el gas que se está pagando ahora mismo por la saturación que hay en el layer 1, en la máquina base del blockchain de Ethereum. Hay diversos blockchains, no es el único blockchain. Entonces, cada blockchain lo que genera es un token nativo que es con el que se va a pagar el gas. Es decir, si yo pongo una autopista aquí en el Estado español, yo no voy a cobrar con yenes japoneses, voy a cobrar con euros. Es exactamente lo mismo. Si tú estás utilizando el blockchain, por ejemplo, de la red FUSE, pues lo que utilizas para pagar el gas en FUSE son FUSEs. Si estás utilizando otro tipo de red, pues la de Ethereum, pues utilizas Ether. Utilizas su moneda nativa. Por decirlo así, ¿no? Efectivamente. Y luego, todas esas monedas tienen un equivalente tanto en valor fiat como en otras criptomonedas. Es decir, el Ether ahora mismo, hoy estaba a unos 2.900 euros un Ether. Hace 4 días, antes de que empezara todo el lío esto, estaba en 1.900. O sea, las criptomonedas ahora están teniendo un pequeño pico por la situación en la que estamos viviendo y el rol que están tomando como acumuladoras de valor, no como su función principal, que no es esa, la acumulación de valor. Vitalik Buterin, que es uno de los cofundadores de la red Ethereum, que ahora os contaré por qué es importante esta figura. Él dice que realmente el valor de blockchain no está en la capacidad de acumulación de valor económico que tiene, sino en su usabilidad, en todo aquello que nos permite hacer. Y es verdad, cuando empiezas a trabajar, imagínate que tú tuvieras una base de datos que sabes que nadie te la va a censurar. Lo que tú pongas ahí, lo que tú escribas en esa base de datos no lo va a cambiar absolutamente nadie. Cualquier persona que esté interesada en esa información la va a poder ver. Va a estar distribuida. Nadie va a poder llegar y decir, oye, pues no, esto no nos interesa, lo cortamos. Va a estar distribuida porque va a estar en miles de ordenadores. Totalmente descentralizada. No hay un gobierno central, no hay un elemento central, una entidad central que esté gestionando, que esté organizando eso. Ni mucho menos. Entonces, con todo eso, imagínate lo que puedes hacer. Pues no me lo imagino, quiero que me lo cuentes. Pues mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Porque es que siempre pensamos en monedas, ¿no? Siempre pensamos blockchain, criptomonedas. Y dentro de criptomonedas, pues lo que tú dices, Bitcoin, que es la más conocida, pero Ethereum, por ejemplo, que se utiliza además para monedas más locales, etc. Pero quiero que nos cuentes un poco para qué sirve el blockchain. Fíjate, te voy a hacer una pequeñita introducción en la historia de Ethereum para comprender esto. Cuando nace Bitcoin, Bitcoin tiene un sistema de programación que es en pila, que se llama, y que no tiene la característica de ser una máquina Turing complete. Es decir, no puedes solventar cualquier tipo de problemas, únicamente puede hacer una serie de gestiones. Entonces, tanto Vitalik Buterin como otro señor cuyo nombre no puedo acordarme ahora mismo, eran varias personas, decidieron dar un salto y crear otro tipo de blockchain en el cual sí que hubiese esa capacidad de procesamiento. Y crearon lo que es Ethereum. Entonces, Ethereum, una de sus principales valores es que con todos los nodos que forman la red, aportan capacidad de computación y generan lo que se llama una máquina virtual, la MV, la máquina virtual de
de Ethereum. Entonces, ¿eso qué nos permite? Eso nos permite que cuando yo hago transacciones no envío únicamente valor, envío información que puede ser procesada por lo que son los llamados contratos inteligentes. Contratos inteligentes son normas, acuerdos, contratos en sí, que te voy a decir a ti que eres del tema jurídico, contratos en sí, pero que están expresados en código. Te avanzo ya que los abogados del futuro tendrán que estudiar programación. Esa es la jugada. Entonces, a partir de ahí, puedes construir muchísimas cosas. Voy a ponerte un ejemplo que ya existe, que ya está funcionando, que es el colectivo Good Dollar. Good Dollar es una entidad que nace como la responsabilidad social de la plataforma eToro. Yo recuerdo cuando llegué a esto cuando estábamos con la tesis. Llegué allí, estábamos estudiando la renta básica universal desde la perspectiva del blockchain y encontramos el Good Dollar. Al ver que era de eToro, al principio pues, nos escandalizó un poco, pero después, si no voy a entrar en esos detalles, pues todas mis dudas se aclaran. Bueno, pues Good Dollar lo que hace es ofrecer una renta básica universal. Es decir, utiliza lo que se llaman las finanzas descentralizadas, que ahora comentaré lo que es, para obtener rendimientos de activos que algunas personas aportan, activos que no se quedan en propiedad de Good Dollar, sino que simplemente es como si en lugar de dejarlas en el banco, las dejas ahí, en un contrato de Good Dollar. Entonces, ese contrato de Good Dollar invierte esas monedas, consigue un rendimiento y con ese rendimiento lo reparte entre todas las personas que estamos inscritas a el programa de la renta básica universal de Good Dollar. Entonces, todos los días llegas con el móvil y recibes tus Good Dollars en tu billetera. Eso es un primer paso. Eso es solo un primer paso. ¿Por qué? Porque desde ahí se ha construido todo un ecosistema. Todo un ecosistema. Voy a explicar lo que son las DeFi antes de seguir, porque creo que todo lo que hemos estado viviendo con el proceso de construcción de Good Dollar sirve para explicar todo el proceso de algo que se puede hacer con la blockchain y que realmente tiene un poder social importante. Luego, a partir de ahí, bueno, hay mil aplicaciones. Las DeFi son las finanzas descentralizadas. Son finanzas en las cuales no hace falta un agente intermedio. ¿Por qué? Porque la confianza que te da el agente intermedio, la confianza que te da ahora en tus finanzas, por ejemplo, que sea popular, pues te la está dando el blockchain. El blockchain te está dando esa confianza. Ojo, los contratos pueden tener sus bugs, pueden tener sus errores. Todo no todo es bello y todo maravilloso en el mundo del blockchain. Hay que ser cauto. Que pueden tener sus errores humanos a la hora de ver eso. Y luego pues el típico scammer, ¿no? El estafador que intenta aprovecharse de lo naif que somos al no conocer en profundidad el funcionamiento de la tecnología. Pero bueno, dejando eso aparte, porque tampoco no es un porcentaje, no tiene un peso relevante tan fuerte, las DeFi lo que hacen es prestar dinero, hacer pools de liquidez, lo que la banca son los libros de cambio para cambiar monedas entre ellas. No sé exactamente cuál es el nombre, pero bueno, se crean pools de liquidez, lo que se llaman los automated market makers, para, digamos, facilitar que puedas intercambiar una cripto por otra, y se hace también lo que es el stacking, y ahora te explicaré lo del stacking, por qué es importante, y todo eso genera unos rendimientos. Esos rendimientos, ¿dónde se quedan? En la red. No se van, como no hay ningún propietario, no hay ningún agente intermedio que está gestionando todo esto, se reparte entre las personas que han impuesto. Si tú, por ejemplo, aportas valor a una pool de liquidez, imagínate que coges y pones X valor en FUSE y X valor en Good Dollars, por si alguien quiere cambiar FUSE por Good Dollars, pueda cogerlos de tu pool. ¿Vale? Pues eso tiene un pequeño coste, que a lo mejor es el 0,3% o lo que sea. ¿Dónde se va ese dinero? Y él es quien ha puesto la pool. ¿Vale? Entonces, con todos esos márgenes que se van generando,
Good Dollar hace el reparto del beneficio de la renta básica universal. Ahora mismo somos unas 300.000 personas en más de 180 países. Yo recuerdo cuando empezamos, me parece que éramos 20 en 3 países. Y ahora, pues bueno, en un par de años se ha hecho una cosa muy grande. Pero bueno. O sea, que funciona, Good Dollar funcionaría como una especie de cooperativa virtual. O sea, tú metes ahí el dinero y obtienes el retorno de esa inversión. ¿Y quién está moviendo ese dinero? ¿Quién lo invierte? Ahí es a donde vamos. La DAO. ¿Veis? La palabra. La DAO es la Organización Autónoma Descentralizada. Ahora mismo, todos esos son procesos. Básicamente, cuando empezamos a pensar en esto, yo recuerdo cuando hice la primera investigación que hice sobre blockchain, yo pues veía muchas cosas, el plasma, las pruebas sin conocimiento, el segundo layer, esto va súper avanzado, no, eso era todo teoría, hoy empieza a ser realidad. O sea, esto es un bebé que poco a poco va creciendo. Entonces, las DAO es una forma de organización que de algún modo trasciende los límites administrativos, trasciende el sistema de gobernanza tradicional que tenemos, pone muy en cuestión el modelo democrático que tenemos hoy en día. Este modelo democrático que tenemos, por ejemplo, en las cooperativas, que es tan chulo, una persona un voto, pues eso incluso lo pone en cuestión. Ahora os explicaré cómo. Y lo que permite es ir creando una gobernanza basada en la participación de la comunidad. Es decir, un proceso que se está produciendo en todas estas iniciativas de blockchain, en la mayoría de ellas, es la creación de comunidades. Y las comunidades son las que toman realmente el funcionamiento. Toman el poder en el funcionamiento y en el desarrollo de la comunidad. Sí, eso lo permite la tecnología, pero por lo que yo veo, pero ¿quién es el que maneja los hilos? ¿Quién hace los algoritmos o lo que sea, ¿no? Hay un equipo de desarrolladores, es decir, en la comunidad hay desarrolladores, hay todo tipo de... ¿Pero son desarrolladores que pagan la comunidad o son miembros de la comunidad que actúan de desarrolladores? Te cuento la historia de Good Dollar. Good Dollar empieza con la fundación Good Dollar. Entonces, la fundación Good Dollar coge dinero y empieza a pagar a desarrolladores sin más. Y a nivel de generación del retorno para distribuir el dinero, coge el señor Johnny Asha de eToro y coge $1 millón, los pone en CDAI, que es una moneda, una cripto estable, porque eso es otra cosa, las criptos, algunas de ellas tienen mucha volatilidad, pero por suerte hay muchas que son estables que se pueden utilizar para referenciar este tipo de proyectos, por ejemplo. Entonces, empieza a funcionar todo así. Conforme va creciendo la comunidad, otras personas empezamos a estaquear también nuestros fondos. Coges y dices, pues yo $1 millón no tenía suelto ese día, entonces pues puedes a lo mejor $500 o lo que sea, y los deja ahí estaqueados. Y el día que me haga falta los cojo y me los llevo. Ahora, ese dinero está generando un rendimiento que estamos repartiendo directamente entre todo el mundo. Entonces, empieza a crecer la comunidad y llega un momento en el que se hace lo que se llama un snapshot. Es decir, una fotografía del blockchain. Ese término es el único que entendíamos todos. ¿Vale? Entonces, hacen la fotografía del estado del blockchain y tú sabes de todas las cuentas que hay, quién ha puesto su dinero, quién está reclamando todos los días, quién compra y vende, quién ha participado programando, y se hace un reparto del token de gobernanza. Es decir, la comunidad habitualmente tiene un token económico y luego tiene un token de gobernanza. Es decir, esto es una cosa muy bonita porque se diferencia se premia al que está involucrado en la gestión. O sea, efectivamente. En hacer más rentable. El reparto no es equitativo, no es decir, vamos a ver, tanto por uno San Bruno, es decir, se consigue pues el 10% o el 20% de los tokens de gobernanza se van a quedar en el equipo cofundador. Por poner un ejemplo, el 20% entre los desarrolladores. Y estoy hablando de gobernanza, no de rendimiento, porque los tokens de gobernanza habitualmente no tienen valor económico, ni se pueden transferir. Pues, ¿eso qué es lo que hace? Eso crea un espacio en el cual luego la DAO tiene una serie de procedimientos para tomar decisiones. Y se toman decisiones. ¿Y los tokens de gobernanza no son económicos? ¿Son dinero? ¿O no son tokens? Son tokens, bueno, pero quiero decir,
¿Tienen valor económico o A priori, valor, no. En el caso, por valor ejemplo, para gobernar? ¿Votos? en el caso de GoodDollar en sí, no tienen, únicamente le dan valor para gobernanza. Eso es una decisión de la propia DAO, ¿eh? Es como si tú creas una comunidad con un primer esqueletaje, ¿no? De normas y demás. Y creas una DAO que es la que va a tomar las decisiones. Y coge y te cambia todo el esqueletaje. Está en su pleno derecho. Pues inicialmente, en GoodDollar en concreto, los Good, que es el token de gobernanza, no se puede cambiar por dinero. No se puede intercambiar, yo no te puedo vender a ti los Goods, son míos y son míos. Pero sí que sirve como... Sí que sirve. ¿Más peso en las decisiones? ¿O? Claro, porque tú luego cuando tomas, hay una serie de normativas, una serie de normas. Si empieza, ahora por ejemplo, se está votando la creación, se ha creado un fondo común para financiar proyectos públicos, así como suena, proyectos públicos. Y entonces, pues, esto se va a hacer en una cartera multifirma, porque claro, volvemos a lo mismo, hay que descentralizar las cosas. Entonces, hacemos un fondo público, yo no puede ser una sola persona que llegue y le dé al botoncito y envíe eso a donde sea. Tiene que haber un grupo de personas que en base a las decisiones que tome todo el colectivo de la DAO, pues pueda hacer eso. Entonces ahora se está eligiendo a las personas que van a participar en esa gestión, ¿no? Son los stewards, ¿no? Se dice. Entonces, pues simplemente nos hemos presentado a una serie de personas y te van votando. Entonces, cada uno en función del snapshot de ese momento tiene un poder de voto. Entonces, cuando te votan te están otorgando su poder de voto, te lo dejan a ti, a tu nombre, por decirlo de algún modo, y al final pues miras quién ha salido, quién no ha salido. Nosotros, por ejemplo, en GoodDollar hemos hecho 3 votaciones nada más todavía, esto tiene 2 años, pero es de una belleza increíble ver cómo va evolucionando todo el proceso. Fíjate, hicimos una acción estas navidades pasadas, que era coger a 10 charities de todo el mundo y proponer un crowdfunding. La gente pues iba enviando $1, etcétera, etcétera. Y ahí se hacía un matching, es decir, eToro cogió y puso $10.000 y dijo, pues voy a hacer un matching con todo eso. Y se aplicó lo que se llama el quadratic funding. No, yo lo descubrí esta Navidad también, ¿eh? No te creas. El quadratic funding viene de una iniciativa previa que pone en cuestión esto de la democracia que te comentaba, que es el quadratic voting. Ponernos a explicarlo aquí es complicado, pero sí que vale la pena el que tenga, y la que tenga un poquito de curiosidad, que lo mire, lo que sea el quadratic voting y el quadratic funding. El quadratic funding al final lo que hace es que ese match no se hace en base al porcentaje de dinero que tú has conseguido, sino una relación cuadrática entre el número de personas que han participado y el dinero que has conseguido. Es decir, si a ti tú has conseguido $1.000 que te los ha dado una persona, y yo he conseguido 1.000 y los han dado 100, en el quadrático a mí me toca muchísimo más que a ti. Yeah. Porque, pero bueno, al final, de algún modo, pasando más allá de lo que estoy contando, realmente lo importante es ver que esto es un espacio para experimentos sociales y financieros. Hace muchísimos experimentos. La verdad es que sí que lo parece y además lo que es verdad es que esa tecnología permite afinar mucho más, por ejemplo, en lo que decías de la democracia, ¿no? Que tiene en cuenta aspectos de la democracia que van más allá del 1-1, ¿no? Van más allá el grado de implicación, el grado de esfuerzo, en fin, quiero decir que la verdad es que Ese es un ejemplo, Fíjate, te voy a poner otro ejemplo de aplicación que podemos tener. Esto es el objeto que tenemos todos aquí, ¿no? Esto está súper chulo, ¿no? Yo luego llego a casa, el smartwatch, digo, a ver cuántos pasos he hecho, que no sé para qué, pero bueno. Yo no llevo por eso. Me decía el otro día una amiga, yo no me lo pongo porque me da pena luego por la noche ver que no han dado nada a lo largo. Claro, si no se lo puedes poner al pelo. Pero bueno, fíjate lo que te voy a dibujar. Esto realmente, luego cuando vas al móvil, tú lo miras en el móvil y dices, ¡ay, qué chulo es esto! Y ese móvil lo que está haciendo es enviar toda esta información a un servidor central. Ya sabes lo que hace con ella, ¿vale? Entonces, imagínate que nosotros tenemos esto conectado a un blockchain, descentralizado, de libre acceso, ¿vale? Y que somos capaces de generar unos programas de gestión de los Big Data que funcionen
en la máquina virtual del blockchain donde están todos estos datos y que es capaz de relacionarme, por ejemplo, una serie de constantes vitales, los pasos que doy, lo nervioso que estoy, etcétera, etcétera. Desde el Big Data es capaz de relacionármelo con el coste que hay de la seguridad social durante ese mes, por ejemplo. Y yo voy dándome cuenta que en función de cómo anda más la gente, se va menos al médico, se utiliza menos esta medicina, la otra. Ahí puede entrar en juego también lo que es la inteligencia artificial para hacer un análisis un poquito más profundo de los datos. Llegará un momento en el que yo sé que si doy 2 pasos, le estoy ahorrando a la seguridad social 0,00001 céntimo, porque no lo pongo en un token. Porque no cojo y lo voy guardando todo en un token y yo al final del mes digo, bueno, pues tengo 5.000 tokens porque he ido todos los días a andar, he ido a nadar, he comido sano, hecho tal, etcétera, etcétera. Y le he ahorrado a la seguridad social 5 euros. Pues de esos 5 euros que le he ahorrado a la seguridad social yo me quedo 2 y nosotros 3 mejoramos la seguridad social. Por ejemplo. O con una visión neoliberal me quedo los 5 y intento sacar 6. O sea, al final el blockchain es una herramienta, no es otra cosa. Muchas veces el error que cometemos, a mí me ha ocurrido también, es que pensamos que es el objetivo. El blockchain no es el objetivo, las criptomonedas no son el objetivo. Mi objetivo no es tener muchos Ether, mi objetivo no es ese, ni tener muchos DAI, no, mi objetivo es la usabilidad, lo que puedo hacer con esos Ether. Entonces, a partir de ahí, imagínate otro ejemplo que puedes hacer también. Uno de los problemas que también ha salido en tu presentación, lo del suelo, ¿no? El suelo tenemos el suelo que dicen los científicos que tenemos 60 o 70 cosechas más si no hacemos nada. Es decir, dentro de 40 o 50 años ya no tenemos que comer, ya tenemos que ir a la agricultura esta que va solo en el agua y demás. Para con un poco de suerte. Hidropónica, efectivamente. Pero tú imagínate que empezamos procesos regenerativos. Cogemos un proceso, empezamos a regenerar el suelo. Vamos a compostar, a hacer compost con los residuos que tenemos en la casa, hacemos trabajos en el suelo, etcétera, etcétera, y empezamos a regenerar. Entonces, ¿qué es lo que va a ganar el suelo? El suelo va a ganar, por un lado, capacidad de absorción de CO2, capacidad de filtración de agua, va a ganar también biodiversidad y va a ganar también presencia de nutrientes. Entonces, yo todo eso lo puedo medir. Hay partes que ya están medidas y son fáciles de hacer, otras necesitáis un poquito más. Y a partir de ese momento decir exactamente igual, oye, pues por cada metro cuadrado que tú tengas tienes un token, un albalenco, por decir algo, por llamarlo de algún modo. Eso lo digo porque en Narval tenemos un proyecto parecido a todo esto que te estoy contando, ¿no? Entonces, en el momento que yo voy manteniendo con rigurosidad la medida de aquello que estoy aportando, todavía no sé lo que vale, pero ya lo estoy registrando. Cuando tenga la capacidad de valorizar todo esto, le voy a dar un valor económico a todo esto que he ido aguantando, almacenando a lo largo del tiempo. Es decir, las oportunidades son inmensas. Lo podemos utilizar también dentro del sistema actual, sin querer transformar nada. Bueno, ahí tienes a Roche que está haciendo la trazabilidad de sus productos en Mercadona y demás. Perfecto. Tienes el Filecoin, ¿no? Que también son otros sistemas de almacenaje en la nube que no están centralizados. No sé, es un contexto. Pero la fuerza realmente del blockchain es la capacidad de transformar. En token. De transformarlo todo, de cambiar la sociedad. Vale. De cambiar la sociedad. Lo que decía, ¿esto quién le paga a los programadores? Si tú tienes una idea que la consideras positiva y potente, tú la regalas a la comunidad, la pones en la DAO, dices, ¿podríamos hacer esto? Y entonces eso pasa a votación y si el personal dice, sí, vamos a hacer eso, y te vale, pues como lo vamos a hacer, vamos a poner todo pasta para hacerlo. Y se abre lo que se llama un bounty, ¿no? Entonces, pues se hace está en la plataforma Gitcoin, donde pues, puedes presentar tus ideas y aquellas ideas con las cuales tú te sientes identificado, pues las financias. ¿Con algún retorno a cambio? A lo mejor sí. A lo mejor no. ¿Lo haces por el retorno o lo haces por la mejora de la sociedad? Tenemos que observar la generación que viene detrás de nosotros, la diferente mirada que tienen al mundo con respecto a la nuestra. O sea, es una cosa que me tiene asombradísimo toda la comunidad que hay a nivel mundial en torno a todos estos ecosistemas del blockchain y demás, que tienen una mentalidad tremenda. Hablabas del alma, ¿no? No sé,
tienen alma, de verdad. ¿Cómo no se valora el valor económico que tienen las acciones o aquello que hacemos, sino su impacto social y su impacto ambiental, es lo que realmente se valora? Hay una comunidad que va en torno, son la punta de lanza en esta línea, se llama Bangless, @Bangless en Twitter, sin bancos en inglés, que ellos hablan de que realmente las instituciones de hoy no les sirven. De hecho, el gobierno de Estados Unidos estaba metiéndoles mucha caña. Las instituciones no les sirven porque les han dejado en la estacada, les están dejando un planeta que no les sirve para vivir, no les dan empleo, no les dan dinero, no les dan absolutamente nada. Entonces ellos están construyendo su propio ecosistema fuera del dinero fiat. Porque fijaos, uno de los problemas que tenemos, que bueno, estaba con uno de los ODS, es la necesidad de acabar con la desigualdad. O sea, el 1% de la población tiene más que el 50% más pobre o que el 90% más pobre. Eso es una barbaridad. Tú imagínate que llega un señor que es de ese 1%, que tiene, aparte de dinero, el dinero que conlleva es un cierto poder. Que llega pues, con sus euros, todo. Haces, es que no quiero tus euros, es que no los uso. Es que no me hace falta, porque la fuerza, lo que decía, la fuerza realmente del blockchain no es coger el Ether o coger el dólar o coger el FUSE o coger lo que sea y cambiarlo por dinero fiat. La fuerza no es esa. La fuerza es usarlo como está. Usarlo tal y como está. Eso es lo que realmente tiene su poder. Es una cosa con un gran recorrido, pero con esa mirada de prudencia, de cooperación, de comunidad. Todas estas comunidades se gestan, se crean en torno a Telegram, a Discord, a canales de comunicación donde hay miles y miles de personas. Entonces hay una serie, para poder hablar, hay una serie de normativas que ya de algún modo están en el común, ¿no? En la mente común de todas las personas que colaboramos ahí. A lo mejor, no sé, pues nosotros en nuestra época pues sabemos cómo mantener una reunión educada de 10-15 personas, pero si te metes en un charao con 7.000 personas, pues te vuelves un poco loco o loca, ¿no? Entonces todo eso tiene que organizarse. Y a todo eso está aprendiendo la sociedad. Yo me he encontrado muchas veces con amigos que tienen unas grandísimas ideas, tienen gran potencial y les hablas de blockchain y dicen, a mí eso no me interesa. Cuando realmente si consiguiésemos que ciertas personas que tienen visiones muy valiosas sobre el modelo en el que vivimos, que perdiesen ya no el miedo, sino la dejadez de eso, yo no quiero especular. Eso de blockchain, yo no quiero especular, ¿no? Si se quitasen de encima esa postura un poco anti-blockchain y lo mirasen con esa otra mirada, fuera del sistema, fuera en un espacio totalmente limpio, en un campo de juego nuevo, que no es el campo de juego que tenemos ahora mismo, con unas reglas nuevas. Y lo bueno de esas reglas, que las creamos nosotras. No nos las impone nadie. O sea, es toda una revolución. Y luego, aparte de ahí, en el mundo del sistema tradicional ahora mismo, pues tienes un montón de propuestas de blockchain, de especular, de vender, de comprar, de hacerlo. Sí, pero el impacto social, efectivamente, yo lo veo un poco, por lo que tú cuentas, me ha parecido entenderlo, ¿no? Es decir, que las dos grandes ventajas que tendría el uso del blockchain a efectos de promover un impacto social. Uno sería la posibilidad de crear comunidades, de luego, de comunidades enormes, porque la tecnología ya te lo permite. Efectivamente, lo que tú dices, grupos humanos de más de 20, más de 50, sin tecnología se pueden llevar, pero de 7.000 o de 7 millones es imposible. Entonces, eso es una cosa que está muy bien y sobre todo que además esa creación de comunidad se crea de forma colaborativa. O sea, esto sí que sería realmente lo que llamábamos entonces la economía colaborativa, cuando nos referíamos a las empresas, cuando empezó esta movida de la economía colaborativa, y que luego, bueno, algunas han sido empresas capitalistas que han puesto un mercado, sencillamente, ya sea el mercado de casas, ya sea el mercado de coches o lo que sea. Y esto sí que es funcionar de una forma colaborativa, ¿no? Que esa fórmula colaborativa y, digamos, porque además por lo que tú cuentas, por ejemplo, de Good Dollar, a mí lo que me parece es que además de que hay un grupo y aparte de que se está haciendo todo de forma, digamos, democrática, es que hay una redistribución
del poder y de la riqueza dentro de ese grupo. Lo más bonito. Entonces eso es, digamos, eso tiene un impacto social directamente en ese grupo. De la misma forma que lo tuvo en su día las cooperativas y que siguen teniendo, pero la idea de la cooperativa, digamos. Y ahora eso tendría ese mismo, sería una fórmula muy interesante, ¿no? Lo más bonito de la distribución es que la distribución se hace a priori, no posteriori. Es decir, no a quien le conviene, ¿no? No estamos uno poniendo toda la riqueza allí y luego una parte la distribuimos, no, la estamos distribuyendo desde abajo. Para mí blockchain ha sido, el Gutola ha sido una universidad de aprendizaje no únicamente de blockchain, sino de las relaciones humanas del siglo XXI, de cómo nos relacionamos y cómo podemos construir conjuntamente. Y quitarnos el miedo ese de yo no puedo, yo solo. No estás solo, no estás sola, ¿no? Hay toda una comunidad en la que entrar. Te digo, te pongo el ejemplo de $1, pero ahora, por ejemplo, hay un montón de estructuras. Están los NFTs. Sí. ¿Vale? ¿Qué son los NFTs? Esto es importante. ¿Qué son? Porque... Vale. Mira, hay principalmente, si hacemos una taxonomía de tokens, podríamos estar aquí hasta el mes que viene en función de lo que se usa, el tipo de token y demás. Pero básicamente nos vamos a centrar en dos tipos de tokens, los fungibles y los no fungibles. Hacemos esa única distinción. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, si os acordáis, hace unos años, cuando te comprabas el móvil, te daban el móvil y un cargador. Y cuando se cambiaba del móvil, el cargador ya no valía. Hasta que se llegó a un estándar, ¿no? Y entonces eso ha servido para desarrollar muchas cosas. Pues esos estándares también se han alcanzado con los tokens. Está el RC20, que es para los tokens fungibles. Fungible quiere decir que se puede dividir, que se puede intercambiar, ¿vale? Es en ese sentido. Y los no fungibles, que es el RC721, si no me equivoco. Que el no fungible, ¿qué es lo que ocurre? Que no se puede dividir. ¿Por qué? Porque representa una propiedad. No representa un valor, representa una propiedad. Una canción, tú eres propietaria de una canción. Pues una canción, tú le asignas la propiedad realmente al RC20. Y tú el día de mañana esa canción la puedes usar, pero esa canción es mía. Entonces yo te puedo permitir que la uses gratuitamente o si se genera una serie de derechos y demás, esa canción es mía porque está registrado y nadie puede alterar eso. O sea, que actuaría como, también por poner el mismo ejemplo, como el registro de la propiedad intelectual, la propiedad industrial, las patentes, etcétera, ¿no? Efectivamente. Actuaría así. O sea, el blockchain lo que hace es tomar el rol del agente intermedio. Por eso mucha gente... Claro, sí. ¿Dónde estamos? Bueno, no sé, porque al final esto es una evolución exponencial, no es una evolución lineal. Entonces no sabes cuán lejos estamos de esa situación. Pero bueno, una obra de arte, un dibujo, exactamente igual, puedes compartir. Tú me puedes vender tu casa con un NFT. Un NFT, hacemos un NFT en el cual registramos que es la propiedad de tu casa y ponemos ahí que tú me la has vendido a mí, ya la tenemos, o sea... ¿Pero delante de quién lo hacemos eso? De blockchain. No necesitamos, es un acuerdo entre tú y yo. ¿De una plataforma o algo? La plataforma es el blockchain. Lo que tenemos son instrumentos para acceder a esa plataforma. Por ejemplo, uno de los instrumentos más útiles que hay es el MetaMask, que simplemente es un conector que a ti te pone el blockchain está por ahí y tú quieres abrir la ventanita a ver qué hay ahí en ese blockchain. Entonces le das al MetaMask y el MetaMask te abre todo te organiza el blockchain para que tú lo puedas ver. Y luego quieres utilizar una aplicación, un exchange descentralizado, por ejemplo, para cambiar monedas. Pues tú coges y conectas tu MetaMask a esa aplicación. Y entonces esa aplicación ya puede mirar con tu ventanita a ver qué es lo que tú tienes. Le dices, ahora cógeme esta moneda y me la cambias por esta te la cambia. O cógeme esta y me la pones en una pool con esta otra. Y esta te la cambia, ¿no? Te va haciendo todas esas cosas. Es mucho más sencillo de lo que nos creemos. Es mucho más sencillo de lo que nos creemos. Porque inicialmente todo esto se hacía en lo que es el Layer 1, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente. Entonces, en el Layer 1, al principio, yo recuerdo cuando yo empecé con todo esto, yo hacía una transferencia de datos de lo que sea y me costaba 0,00000. Nada. Entonces aparecieron los NFT, todo el mundo se volvió loco, aparecieron las finanzas descentralizadas, todo el mundo se volvió loco y la red se colapsó, se quedó realmente colapsada. Con lo cual, los costes del gas, el gas es lo que se paga para la transacción, se fueron era inasumible utilizar. Entonces, se avanzó hacia lo que es el Layer 2, el segundo nivel. Entonces, para descongestionar la red está la posibilidad de hacer un segundo nivel, donde toda la computación se hace fuera, se hace offline, y únicamente se registra el resultado de la computación,
tengamos en cuenta que este primer nivel sería la máquina virtual, ¿no? Entonces, ahí es donde se está haciendo todo el trabajo. Entonces, habiendo una congestión tremenda. Sin embargo, si yo ese trabajo lo hago aquí fuera y aquí escribo directamente, tengo las garantías de seguridad del Layer 1 con la rapidez de una descongestión. O se puede hacer en blockchains lo que se llaman las cadenas laterales, las sidechains, como es Fuse. Fuse es una cadena lateral, que son blockchains diferentes, separados, que tienen sus propios mecanismos de consenso, tienen sus propios sistemas de seguridad, etcétera, etcétera, y que están menos gestionadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos aquí un blockchain, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. ¿Dónde está la fuerza de todo esto? En la interoperabilidad de todos los blockchains. Se conectan a través de unos puentes que te permite ir pasando en monedas de uno a otro. Un ejemplo de la importancia de todo esto es ¿cuánto tiempo me queda? 10 minutos. Mira, el Binance, ¿vale? Salió Ethereum, salió Bitcoin, enseguida el Binance, ¿no? Habréis oído hablar de Binance. Binance, pues, es de China, del gobierno chino y demás, ¿no? Entonces, hacen su blockchain también especulativo, dirigido principalmente, pues, a la inversión, a hacer fondos de inversión, cosas de ese estilo. Pero no tienen capacidad de hacer esa gestión de programas, de contratos inteligentes que tiene Ethereum. Entonces se dan cuenta y dicen, esto no puede ser, necesitamos meternos ahí. Entonces crean otro blockchain con ese estándar, el ERC20, que decía anteriormente, cuando tú haces un estándar ERC20, tú puedes montar tu moneda sobre el blockchain de Ethereum, o puedes montar un blockchain externo y conectarlo con el blockchain de Ethereum porque tiene el ERC20. Pues Binance lo que hizo fue crear la BSC, la Binance Smart Chain, que es una cadena, es otro blockchain que sí que tiene esa capacidad de ejecutar contratos inteligentes. Claro, esos contratos inteligentes lo que permiten es que se construya todo un ecosistema de aplicaciones descentralizadas. Aplicaciones, estoy hablando de lo que tienes en el móvil, que tenemos 1000 cosas en el móvil, eso pero descentralizado, no están en ningún servidor, están en blockchains. Otra cosa que cambia aquí, que le da sentido a esos tokens nativos, es que la utilización de estas aplicaciones tradicionalmente las pagas. Hasta ahora las pagamos con nuestros datos, instálese lo que sea, gratis. Con esto le da usted acceso a sus fotos, al nombre de su perro, a dónde vive, a su coche, a la ropa, ni lo leo. Sí, es gratis, ¿no? Entonces, esa mentalidad, eso ha cambiado. Y de ahí la necesidad de tener que todas estas aplicaciones tengan sus tokens nativos. Disculpad. Entonces, Binance, pues ya tiene todo ese ecosistema de aplicaciones que en su red original no podía tener. ¿Eso qué es lo que hace? Al tener mayor usabilidad, es mucho mayor el número de personas que van y lo utilizan. Porque al final es importante la capitalización que tenga cada una de ellas. Claro, cuando tú entras a un blockchain, tú no entras, si entras sin nada de dinero, entras mirando y ya está. Algo tienes que poner, aunque sea 10 euros, 100 eurillos, algo para hacer algo, si no, no puedes hacer absolutamente nada. A ver, entonces, ahí va ganando capitalización y es cuando se va generando pues toda la riqueza. A mí me gusta mucho eso y el tema de lo de los contratos inteligentes, nosotros, claro, desde derecho nos interesa un montón. El tema de la automatización de contratos, a mí me ponían el ejemplo, que no es el más agradable del mundo, de que tú compres una lavadora y si dejas de pagar los plazos, automáticamente la lavadora deja de funcionar. Por ejemplo, no es el ejemplo más agradable del mundo, pero podría ser un ejemplo más agradable. Que si en un momento dado, si te baja la renta o un determinado eso, pues dejan de cobrarte la luz, por ejemplo. Imagínate que tú tienes un contrato inteligente en el cual, si dejas de pagar la lavadora, se lanza un análisis de tu situación financiera y si estás en una situación, por lo que sea mala, se lanza un crowdfunding en el cual la gente puede participar contigo y habrá gente que tendrá esa sensibilidad de decir a esta persona que ayudará. Sí, hay otro... Al final es como observar las cosas. Es como lo uses. Yo, has puesto un ejemplo que a mí me llama mucho la atención porque se me ha ocurrido seguir una aplicación que yo he visto en otros países que no se hace con blockchain, pero que podría hacerse con blockchain y sería muchísimo más fácil, que es el tema del reciclaje de basuras domésticas, ¿no? Hay países donde separan la basura en cada casa
y pasan distintos recogedores y te pesan la basura y en función de la basura que tienes reciclada y la no reciclada, te cobran la tasa de basuras. Entonces eso podría hacerse con blockchain. Y darte toques por la cantidad que reciclas, ¿no? Eso es, entonces, y eso es, o sea, tú te reconoces un valor social que estás aportando y además es que tiene un valor económico también, ¿no? Fíjate, ahí has dado como una de las claves del futuro. Y es los oráculos. Es decir, nosotros podemos premiar. Lo bueno que tiene blockchain es que nos permite premiar comportamientos positivos. Claro. Yo te premio por andar. ¿Pero qué necesito? Necesito un oráculo que a mí me garantice que eso es verdad, que yo pueda medir. Yo tengo que poder medir que realmente esa basura tú la has hecho. Entonces, ahora mismo está teniendo lugar una conferencia sobre los oráculos, que no lo estoy en ella, eso, pero no pasa nada, ya la escucharé después en diferido. Eso se está desarrollando también, la búsqueda de esas formas de conectar la realidad, de tener esa garantía. Porque vale, yo te digo, lo que pone aquí, eso no lo toca a nadie, pero lo que he puesto es verdad. Claro, sí, ese es el tema. Mira, como queda poco tiempo, yo sí que quería avanzar una cosita en lo que es algo que hemos oído hablar mucho, sobre todo por nuestro amigo Zuckerberg, que es el metaverso, ¿no? Sí. Esto, el metaverso, ¿no? El metaverso al final... Ahí estaremos más guapos, si podemos, o... El metaverso yo espero ni estar. Porque bueno, no está mal pensado, ¿no? O sea, el metaverso al final lo que es una aplicación de la tecnología para crear entornos virtuales. Imaginad que en lugar de estar como estamos aquí ahora nosotros, estuviéramos cada uno en nuestra casa con unas gafas virtuales, yo estaría todo tirado con el pijama o lo que sea, pero en mi avatar le pongo lo visto bonito, lo peino tal, me quito unos cuantos kilos para estar un poquito más fit y tal, y mantenemos esta reunión virtualmente. Nosotros estamos teniendo esa sensación, ¿vale? Pero claro, para eso tendríamos que haber que utilizar una aplicación que a mí me permita ponerme ropa, a lo mejor tengo que ir a una tienda de avatares y comprarme ropa, y todos esos pagos los tengo que hacer con criptomonedas. La jugada por ahí es decir, es un mundo alternativo, un mundo en el cual podemos quedar algún día si quieres para echar un ping-pong. ¿Vale? Yo cojo mis cascos, tú coges los tuyos y cogemos echamos un ping-pong, pagamos lo que haya que pagar con la criptomoneda que está y ya está. Tú estás en tu casa y yo estoy en la mía. ¿Sabes? O incluso tú estás en tu casa y yo he comprado una aplicación para que tú pienses que estoy en la mía y sin embargo me he ido de fuera con otro colega. ¿No? ¿Sabes lo que dice? O sea, es un mundo virtual. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la necesidad tecnológica que tiene eso es brutal. Es brutal, y eso pues llegará en su momento. ¿Es necesario? ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que pones la misma cara que tus amigos cuando hablan de blockchain. Sí, en cierto modo sí, pero porque realmente al final tenemos que pensar todos estos avances tecnológicos que nos aportan. ¿Los necesitamos, de verdad? ¿Los necesitamos? En realidad nunca hemos necesitado ninguno, ¿eh? Solamente nos son convenientes, porque realmente podríamos vivir sin ninguno. De hecho, podríamos vivir todavía como cazadores-recolectores. O sea, perfectamente. Y a lo mejor seríamos más felices, ¿eh? Porque, lamentablemente no lo sabremos. Una cosa tremenda. No sé, y bueno, simplemente para terminar, porque ha habido una cosa que se me ha quedado con respecto a la sostenibilidad, porque hemos hablado de los mecanismos de consenso que tiene el Bitcoin, que es la prueba de trabajo, que eso es insostenible. Ethereum tenía también la prueba de trabajo pasado hacia otro tipo de mecanismo de consenso, que es la prueba de stacking, del bloqueo de dinero, que es lo que hablaba anteriormente. Tú coges y dices, bueno, yo tengo aquí 32 Ethers, a partir de 32 Ethers tú los dejas fijos y eso te da a ti la figura de nodo validador. Entonces tú de vez en cuando, por esos 32 euros, tienes derecho a validar un nodo cuando te toque, te pones en la ronda. Y si validas uno que está mal, ¿qué pasa? Pues que pierdes los 32 euros. ¿Mezclar? Entonces, eso es la prueba de stacking. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso lo que hace es que la dependencia energética, la dependencia del hardware desaparece. Claro. Únicamente necesitas tener los 32 euros, que es una pasta, pero eso tiene otra lectura que ahora os haré. ¿Qué necesitas a nivel de hardware? Con un Raspberry de estos pequeñitos de NAND y una tarjeta SD ya lo haces. Imagínate eso comparado con las granjas de tarjetas gráficas que hay por ahí en la cantidad de dinero, de gasto en refrigeración, en mantenimiento y demás que tiene todo esto. Pues el cambio es brutal. Eso ha hecho también que cambie la red Ethereum, el modo en que se pagan las transferencias, que no nos vamos a meter aquí ahora con eso. Pero dice, bueno, entonces lo que está primando es al poderoso, al rico, ¿no?
porque está lo que se llama la prueba de la delegación. Es decir, tú no tienes los 32 votos, pero los 32 Ethers, pero yo confío en ti, entonces yo cojo el 0,7 Ethers que tengo y te los pongo. Y yo con un stacking de 0,7. Ese stacking que tú haces va generando, dentro de lo que son las finanzas descentralizadas, va generando también una riqueza. Y esa riqueza se reparte cuando haces un nodo, cuando tú validas un nodo, un bloque, las recompensas que hayan incluido, el gas incluido en ese bloque, se reparten de todos los que están en ese estado. No sé, es una cosa muy amplia, muy chula, pero mirándola fuera del sistema, o sea, limpiándonos la mente, sin prejuicios y decir, bueno, vamos aquí a pensar que todo es posible, ¿qué podemos hacer? Y se pueden hacer muchísimas cosas. Bueno, nos has dejado Dentro del sistema, bueno, pues bueno, coges cualquier cosa en Google, ¿para qué usar el blockchain? Bueno, tienes todas las que quieras. Pero realmente lo transformador es pensar fuera del sistema. y utilizarlo eso para tener impacto social positivo, ¿no? Y no para especular solamente. Por eso a mí me entristece cuando en prensa y todo esto sale hablando de blockchain, ¿no? Las criptomonedas, especulación. Tío, está retrasando la integración de mucha gente en una tecnología que les da unas posibilidades de transformación que hoy no las tienen. Hoy la gente se siente, muchas personas no sienten, yo ya no, pero se siente impotente. Es que a mí no me gustan los resultados que estoy obteniendo del sistema, no me gusta. Pero soy muy pequeño, no puedo hacer nada. El blockchain tienes una puerta a comunidades en las que tu voz tiene su peso. Te vuelvo a lo mismo, como en esa comunidad también escuchas con la mente limpia, sin prejuzgar, entonces aprendes un montón de cosas. No sé, es un camino muy bonito y un recorrido muy chulo. Escucha, pues al final nos has quitado el miedo. Sí, bueno, pues oye, apuntaros todos al GoodDollar, lo del GoodDollar es una... Me he entrado ganas de Mirando, gooddollar.org. Y eso es, a mí es lo que me ha enseñado, todo esto lo he aprendido ahí porque aparte ahí está Gustavo Segovia, ahí está Bertrand Douglas, ahí está Ana Stoney, Yesa Lana, toda una gente que desde el primer momento, yo los conozco desde los inicios de GoodDollar, cuando todavía no era público, todavía estaban haciendo la prueba de concepto. Y bueno, yo he aprendido, pero una locura, ya no de la tecnología, sino de la forma de observar la tecnología y la forma de observar la realidad. Con todo esto que ha ocurrido ahora que está ocurriendo todavía entre Rusia y Ucrania, no os podéis imaginar la de opciones que se han construido durante este fin de semana para poder hacer llegar fondos a Ucrania. Hay una que me ha apasionado muchísimo y ha surgido desde una de las Pussy Riot, las chicas del grupo este. Ella hizo una bandera de Ucrania y la puso a la venta por 1.000 euros, por 1.000 Ethers, perdona. Que esos, pues bueno, pues se han conseguido 6 millones y pico de dólares con la banderita de las narices. ¿Y quién ha puesto 6 millones? Nadie. Yo he llegado y he puesto 0,1 Ether en una plataforma, se ha ido juntando, la tecnología tiene una serie de contratos, ha ido juntando todo y cuando teníamos el importe, entonces se ha realizado la compra y ahora estamos todos a la espera de que nos devuelvan un token que se llama el LOF, lo han emitido así, se llama LOF y que de algún modo nos hace sentir que hemos participado en eso. Y de ahí, a raíz de eso, también con otro compañero de Israel, que también trabaja con GoodDollar, que en la Pesia Kitchen, hace un trabajo tremendo dándole de comer a gente realmente necesitada y lo hace utilizando el GoodDollar. Y fíjate que el GoodDollar tiene muchísimo valor, pero ellos lo que tienen es mucho amor y mucho empuje. Él ha planteado, ayer mismo estábamos hablando de la posibilidad de utilizar estos NFT para financiar entidades charities, entidades que dan este tipo de... O sea, un voucher, ¿no? En el cual pues, es una pestañita que tienes que decir tú has participado. Y con la idea de involucrar a gente famosa. Así como un sello. Como un sello. Y eso lo primero que ha surgido, que me ha encantado, es que he dicho, bueno, pues esto hay que plantearlo en la DAO. Nadie se siente con el poder o con la autoridad suficiente como para decir, voy a hacer esto. No, como es algo que se va a construir sobre el blockchain, que es de todas y de todos, se va a plantear en la DAO. Y estoy seguro que en la DAO va a salir que lo tiramos adelante porque es una idea, me parece fantástica.
de mucho amor. Bueno, pues yo no sé si ya lo damos por terminado, ¿no? Ya Toni nos hará unas conclusiones. La verdad que te agradezco mucho la claridad y la pasión que le pones y cómo lo hemos podido disfrutar con un tema que la verdad que al principio nos daba miedo y ya nos da. Así Pues que, me alegro. bueno, y hemos visto, gracias a ti, un poco, hemos podido ver cómo se puede utilizar esta tecnología para transformar el mundo mejor y para utilizarla dentro de las empresas y fuera de una manera que tenga un impacto social positivo, que no todo es salvaje especulación. Gracias. Pues, Habéis dicho tantísimas cosas que he pillado lo que he podido, ¿eh? Eso está clarísimo. Pero bueno, en primer lugar, muchísimas gracias porque ha sido una ventana muy, muy apasionante. Sí es cierto que hemos empezado duro en estas jornadas porque alguna gente me dice, ¿y esto? Yo, sí, esto hay que saberlo. Porque como bien habéis dicho, es la puerta a nuevas realidades vivibles, a transformadoras, a realidades humanas, que es el objetivo de este ciclo de jornadas. Salvo ha comenzado diciendo que nos tenemos que quitar el miedo. Pues yo creo que como Pilar ha confirmado, nos lo hemos quitado. Pilar ha hecho una introducción excelente hacia cómo las tecnologías redundan decisivamente en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y todo eso después lo hemos reconducido para el proyecto de blockchain. Blockchain, pues... Bueno, pues está encadenado en paradigmas de pensamiento alternativo, por supuesto, y se viene articulando desde hace ya unos años para proyectos de variada etiología, por supuesto, en diferentes, incrementalmente crecientes ámbitos de acción económica y social, para dar respuestas innovadoras, pensando fuera de la caja, como nos ha dicho Salva. ¿Qué es blockchain? Pues una base de datos descentralizada, pública, distribuida, inmutable y basada en mecanismos de articulación consensuados, fundamentada en un valor clave que también vamos a tratar en estas jornadas, clave para toda interacción entre partes, que es la confianza. Hay diferentes blockchains que existen y que mantienen un registro de estados, digamos que es la realidad de cómo está esa cadena de bloques a cada momento, sobre la que se ejecutan todo tipo de transacciones de información, de valor, de código, que dan lugar a nuevos estados y así sucesivamente. Existen diversos blockchains. El primero, y el que todo el mundo conoce, pues es el de Bitcoin, que mantiene el consenso en forma de prueba de trabajo, POW. Es una porción de datos que solo es posible de obtener tras haber ejecutado una tal cantidad de cómputo, ¿verdad, Salva? ¿Es eso? ¿Vale? ¿Lo pilla bien? Siendo por ello altamente dependiente de la energía de hardware empleado, de gas. Y por lo tanto, aparece en segundo lugar la segunda importante, que es la de Ethereum, que es la que hemos tratado hasta aquí, que surgió y que constituye el principal vehículo en la actualidad de aparición de nuevas propuestas de toda índole. Ethereum dispone de una máquina virtual que ejecuta diferentes nodos que conforman el blockchain. En el seno de esta tecnología blockchain se aglutina varios procesos o instrumentos de que hemos hablado. Los primeros son los tokens, que hemos dicho que son unidades de valor que una organización crea para gobernar su modelo de negocio e incrementar el poder de sus usuarios para interactuar con sus productos al tiempo que facilita la distribución y el reparto de los posibles resultados entre todos los participantes. Hemos hablado del estándar ERC20, que se aplica a los tokens fungibles, que son representaciones digitales de activos de valor y de propiedad, y el RC 721 o 721, como ha dicho Salva, para los tokens no fungibles, representaciones de la propiedad de un activo concreto. Podría tener un trocito de la Gioconda, ¿verdad? Sí. A eso nos referimos. Ha proporcionado, y estos han proporcionado, pues eso, interoperabilidad entre los diferentes blockchains que hasta el momento funcionaban de modo aislado. También un proceso es la capa o layer 2, o tecnologías que permiten escalar una aplicación a través del procesamiento de transacciones fuera del Ethereum principal, que era la layer 1, al tiempo que conservan la misma seguridad y descentralización de la red principal, pero descongestionando todo el proceso, ¿no? Perdón, hemos hablado de la DAO, organizaciones
autónomas descentralizadas o conjunto de contratos inteligentes que marcan las normas de funcionamiento de cada organización y que pueden ser modificadas en base a las decisiones de la propia comunidad participantes. Igualmente tiene tokens de gobernanza para gestionar el valor económico que se crea y que cuantifica el poder de decisión de los participantes en base a acuerdos tomados por la propia comunidad. Estos tokens de gobernanza suelen estar relacionados con la provisión de liquidez o con el bloqueo de fondos para estabilizar, si es que el caso, el sistema. Como ejemplos de DAOs, pues habéis citado la renta básica, que es una de las más importantes. También hemos hablado de instrumento y proceso como es la DeFi, finanzas descentralizadas, que es un término paraguas que se utiliza para describir los servicios financieros peer-to-peer presentes en las cadenas de bloques públicas. Aquí como ejemplos, pues WASP, es el que has dicho, ¿verdad? AAB, Compound o Voltaje. Las NFT, tokens no fungibles que se utilizan para representar la propiedad de activos diversos, intercambiables pero no divisibles. OpenSea o Rarible, ¿verdad? Y el metaverso, que eso a mí me alucina, ¿vale? Es decir, pero vamos, yo pensaba que era otra cosa, como yo escribo poesía, metaverso, que es más diverso. Bueno, pues es un espacio virtual 3D donde las personas usuarias interactúan en forma de avatar. Uno puede estar durmiendo y estar jugando al tenis. Esto no es ya una ficción, es una realidad. Bueno, y concluyendo, blockchain es una herramienta, debe considerarse como una herramienta, no como un fin, que aglutina mecanismos e instrumentos que hemos comentado, que pueden ser utilizados para fines muy diversos, tanto para proyectos consolidados como para proyectos de nuevo cuño, y su principal valor es la usabilidad y su capacidad de transformación social, tomando el rol del agente mediador, ¿no? que siempre nos deja un poquito atrás de toda transacción y no, a lo mejor no te implicas tanto con ella o tienes ciertas resistencias. La realidad se impone a través de acciones y nuestros participantes, nuestros dialogantes han hablado de quadratic funding, han hablado de quadratic voting y la tecnología blockchain para la implementación de la renta básica universal donde Woodward es, bueno, pues, el principal exponente. Y todo ello con un término que habéis dicho que es la Web 3, ¿no, Salva? Lo hemos nombrado, pero sí es... Construida sobre blockchain como su lugar de creación de espacios democráticos con mayor equidad. El principal valor es la descentralización de Internet, es decir, crear una red más equitativa y restar poder a esos gigantes de Internet que todos conocemos. El valor más remarcable de la Web3 son los oráculos. ¿Qué es eso? Pues lo que permite premiar comportamientos positivos y penalizar los negativos, al registrar aquellos que no son aceptados por el mercado, por la realidad. Indudablemente con ello motivar la adopción y la monetización de los que sí lo son. Y Salva nos ha puesto el ejemplo magistral de cómo podríamos, bueno, pues ahorrar a la seguridad social a través de los relojes inteligentes concebidos a través de un blockchain público. La Web3 también permite asignar valor económico al impacto social, como ha dicho Pilar, ambiental de una actividad o incluso cambiar nuestro modo de pensar e interiorizar lo que es el valor social, el ambiental, algo que quizá ya empezamos a tener en cuenta para ser susceptible de cuantificación. Y bueno, así hago la pluma porque hemos estado disfrutando de este diálogo apasionante, ¿verdad? Que nos hemos quedado al principio, ¿verdad? Que podíamos estar, porque además es una realidad que se nos va a imponer. Nosotros los más mayores, pues nos cuesta un poquito, pero nos estamos viniendo al paso no solamente para no quedarnos atrás, sino para ayudar, fortalecer a esta nueva realidad y apostar dentro de ella por la generación de organizaciones excelentes, que es el objeto de estas jornadas. Os emplazo al día 31. Nos veremos en la Facultad de Economía, en presencia y en online, pero debatiremos sobre un tema también interesante, como es la felicidad y el éxito, reinventando conceptos. Nos vemos en 3 y pico semanas, ¿no? Veremos primero las fallas y luego vamos a esto. Que seáis felices.